¿Qué hacen ahora Andrej Babiš y la Comisión Europea? La Comisión Europea, en una carta, solicita una explicación de cómo Chequia está previniendo el conflicto de intereses de Andrej Babiš. Así que aquí vamos de nuevo, otra vez hurgando en la misma porquería. Damas y caballeros, revisaremos quién denunció o no, qué derechos tiene o no la Comisión Europea y, por supuesto, analizaremos el caso de conflictos de interés de Jurečka y por qué no se mide igual aquí. O sí se mide, pero es diferente, eso lo averiguaremos. Pero primero, sobre lo que se va a tratar aquí con la Comisión Europea. Andrej Babiš debe resolver su conflicto de intereses. Lo prometió al presidente, a la gente, y existen leyes para ello. Babiš dice que resolvió su conflicto de intereses al transferir su agroferta al fondo RSVP Trust y que nunca más debería tener acceso a esos bienes. Cuando muera, eso será de sus hijos. La cuestión es si es verdad. Todo esto deberían escribirlo, enviarlo al Parlamento Europeo, más específicamente a la Comisión Europea, y ahí se encargarán de ello. Van a ver qué tan transparente es, qué tan opaco es. Simplemente van a hacer una revisión para ver si Andrej Babiš realmente hace lo que dice que hace, es decir, que está sacando su agrofer de tal manera que ya nunca podrá volver a él, o si no lo hace y simplemente está mintiendo. Aquí hay que decir que básicamente es una actividad de la Comisión Europea a iniciativa de los piratas o de los Stan. Simple y sencillamente, alguien tuvo que delatar esto a la Comisión Europea. Alguien les tuvo que decir, oye, esto vale la pena revisarlo y eso está completamente bien. Si tienes alguna sospecha de que alguien está haciendo algo mal y que, por ejemplo, el Estado checo no tendría que ser completamente objetivo al evaluar este asunto, y si esto tiene alguna relación con dinero europeo, es decir, con el dinero de los contribuyentes europeos del cual la Comisión Europea debe encargarse, entonces si existe esa conexión definitivamente puedes de alguna manera pedirle a Europa que lo revise y eso es completamente legítimo. Llamar a esto una denuncia no me parece muy bonito, porque el hecho de que tengas alguna sospecha y quieras resolver esa sospecha con algunas autoridades confiables y quieres que alguien refute tu sospecha, eso no es nada terrible. Eso es algo bastante común y creo que si Andrej Babiš hizo todo legalmente y está diciendo la verdad, entonces claro, es una molestia administrativa, pero no es ninguna tragedia y no tenemos que hablar aquí de una denuncia como tal. La palabra denuncia suena fea porque si le avisas a la policía que alguien es un criminal, también lo denuncias. Pero el problema es el criminal que está cometiendo el crimen. No la persona que avisó que se está cometiendo el crimen o la persona que avisó que tal vez se está cometiendo un crimen. Yo lo compararía, por ejemplo, con cuando vives en un edificio y del departamento vecino se escucha mucho grito. Entonces tú los denuncias, ¿verdad? La policía revisará si hay violencia doméstica. Ustedes son quienes denuncian. Eso no significa que hagan algo malo, solo tienen preocupaciones. Si la policía descubre que no hay violencia doméstica y simplemente están teniendo sexo muy ruidoso y ustedes confundieron eso con violencia doméstica, diviértanse, todo está bien. Si la policía confirma violencia doméstica, quienes denunciaron hicieron algo muy bueno. Solo quería decir eso sobre denunciar. Pero ahora hablemos de Europa. De nuevo, la Comisión Europea se encarga del dinero europeo, del dinero de los contribuyentes europeos. Va a controlar si Andrej Babiš realmente hace lo que dice que hace, es decir, que ya nunca más tendrá acceso a esas empresas y por lo tanto no estará en conflicto de intereses según las leyes checas y europeas. Al mismo tiempo va a controlar si, al decir y hacer lo que hace, si cumple con las leyes checas, también va a revisar si esas leyes checas están bien. Y en realidad, el resultado de esta revisión europea, si lo decimos así, la revisión de nuestra gestión y de cómo manejamos el dinero de los contribuyentes europeos, por ejemplo, gente de Dinamarca, simplemente agricultores comunes o vendedores, obreros y campesinos o gerentes y empresarios de Dinamarca, de Suecia, de Alemania, gente que simplemente paga dinero y lo envía a nosotros, entonces la Comisión Europea simplemente va a averiguar cómo lo estamos manejando.
puede descubrir varias cosas. Primero, los piratas y Stan que denunciaron ante la Comisión Europea son unos idiotas. Andrej Babiš cumplió todo, no hay problema. Solo es un circo político. Eso definitivamente lo pueden descubrir. Luego pueden descubrir que Andrej Babiš cumplió con todo según las leyes checas. Pero si descubren que Andrej Babiš cumplió con todo según las leyes checas, pero que eso es insuficiente según algunas leyes europeas, en realidad eso no lo limita en el conflicto de intereses. Entonces nos daremos cuenta de que las leyes en la República Checa están escritas de la nada. Probablemente las escribieron algunos hochstapleri, algunos estafadores y tontos. Los estoy viendo a ustedes, la oposición actual y el gobierno anterior. Y bueno, nos van a poner una multa y vamos a estar hasta el cuello, ¿verdad? Y vamos a tener que cambiarlo de alguna manera. Pero en ese momento la culpa va a recaer sobre la oposición actual, sobre aquellos que escribieron esas leyes contra Babiš. Espero que si la Comisión Europea ve que aquí las leyes contra el conflicto de intereses son inexistentes, habrá un escándalo y las calles se llenarán. Que alguien acabe en el Vltava, lo digo figuradamente, ¿ok? También puede que la Comisión Europea determine que Andrej Babiš es un mentiroso y estafador y que no resolvió ningún conflicto de intereses según las leyes checas ni europeas. Tenemos tres opciones: todo está bien, los opositores son tontos o Andrej Babiš es un estafador. Probablemente sea una de esas opciones. Si Andrej Babiš resulta ser un estafador o los opositores unos tontos, siempre debemos manifestar nuestro descontento y lanzar algo al Moldava, por ejemplo, en papel. No ensucien el Moldava. De todos modos, esta es la situación en torno al conflicto de intereses. Eso se va a resolver. La Comisión Europea nos dirá nuestra situación. Ellos no tienen ningún interés en apoyar aquí a la oposición o a la coalición. Les da absolutamente igual. Ellos están interesados principalmente en vigilar el dinero europeo, porque sus propios políticos, su propia gente en sus propios países, tienen que rendir cuentas a sus votantes sobre cómo esos bárbaros del este, o sea nosotros, manejamos ese dinero. En realidad, la relación es bastante parecida a la que hay entre nosotros y Ucrania. Por ejemplo, ¿saben qué? Los contribuyentes alemanes, suecos, daneses y franceses reúnen dinero en Europa y luego se envía a Chequia, donde lo robamos. Esa gente quizás se siente igual que nosotros cuando reunimos dinero, lo enviamos a Ucrania y luego supimos que allá lo robaron. Sí, y ahora que los checos tienen mucho miedo de que Ucrania pueda entrar a la Unión Europea y dicen, no, eso va a ser terrible. Europa va a mandar dinero allá y ellos se lo van a robar o simplemente se van a quedar con algo o lo van a manipular de alguna manera. No, eso va a ser horrible. Creo que cuando los checos dicen eso, alemanes, daneses, suecos, franceses y otros piensan, sí, debe ser terrible mandar dinero a un país del este para que allá lo roben. Eso debe ser horrible. ¿Cómo debe ser eso? No sabemos, mandamos miles de millones a Chequia para obras inútiles o para que los robaran. Nosotros, con dinero europeo, financiamos las mansiones de los mafiosos eslovacos. No sabemos cómo es cuando la gente del este nos roba el dinero. No. Así que solo me gustaría comparar este miedo con lo que está pasando ahora mismo en Chequia, ¿verdad? También aquí se roban el dinero de contribuyentes del oeste que nos lo envían. Sí, así que en este sentido es necesario darse cuenta de esto, ser un poco empático y entender que nosotros no tenemos derecho a ese dinero y deberíamos tratarlo adecuadamente. Y cuando alguien lo abusa, cuando alguien simplemente lo manipula y cuando alguien es un tramposo, deberíamos darle un escarmiento, porque a nosotros tampoco nos gustaría que le diéramos dinero a alguien y que lo manejara como si fuera basura. Así que eso, el dinero gratis no se valora, ¿cierto? No. Así que un poco de empatía, un poco de solidaridad con quienes nos dan ese dinero, eso estaría realmente bien. Y ahora, sobre esa doble moral, Andrej Babiš enfrenta un conflicto de intereses que debe resolver y recibe críticas constantes. Y Jurečka también tenía conflicto de intereses. Aquí el problema es que Marian Jurečka tenía una granja familiar. Se volvió ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
Eso lo puso en una situación de conflicto de intereses, un cierto conflicto de intereses. Y posteriormente esta granja dejó de recibir subsidios obligatorios y no obligatorios, es decir, subsidios para diferentes, no sé, líneas, inversiones, etc. Dejaron de recibir esos subsidios no obligatorios y así resolvieron el conflicto de intereses. Solo recibían subsidios obligatorios que cada agricultor recibe en cierta cantidad. Simplemente si tienes una vaca recibes subsidios. Si cultivas alguna hectárea recibes subsidios. Esos son los subsidios que recibes automáticamente para poder competir con otros mercados y así sucesivamente. Así es como funciona. Y luego tienes los subsidios no obligatorios, subsidios no obligatorios. Y esos los tienes que solicitar y no deberías tocarlos si eres ministro y puedes influir en eso de alguna manera. Y esto no lo hacía Marian Jurečka. Sin embargo, aquí tenemos a otro Jurečka, Lukáš Jurečka, que es el hermano de Marian Jurečka, y él también tiene una empresa agrícola, y durante el tiempo que Marian fue ministro, él recibía tanto subsidios obligatorios como no obligatorios. Y aquí es donde llegamos al punto en el que hay un conflicto de intereses desde el punto de vista práctico y cuando hay un conflicto de intereses desde el punto de vista legal. Cuando eres hermano de alguien y esa persona entra en la política y se encuentra en una situación de posible conflicto de intereses porque tiene un familiar en el sector que puede influenciar, según la ley, eso no se considera un conflicto de intereses. Sí, no hay conflicto de intereses. Que tu hermano entre en política no implica que debas cerrar tu negocio. No funciona así ni está establecido así. La ley no considera esto un conflicto de intereses. Y si desde ese ministerio o desde ese gobierno te otorgan algunas cosas que te convienen, eso es nepotismo, es inmoral, pero no es ilegal. No es conflicto de intereses ni manipulación de subsidios. Pero si tienes un enorme holding en toda Europa, entras en la política donde puedes decidir sobre miles de millones, durante ese tiempo que estás en la política, dejas el holding a un lado, pero sigues haciendo todo lo posible por él. Después de dejar de ser primer ministro, retomas el holding y antes de volver al cargo, lo dejas de nuevo en nada. Claro, esa situación es distinta a que tu hermano tenga una granja pequeña y reciba subsidios. Eso es algo distinto. Aquí se mide una situación diferente con la misma vara. Sí, eso es algo que hay que tener en cuenta. Yo absolutamente no tengo ninguna simpatía por Jurečka. Tampoco tengo simpatía por Andrej Babiš. Ambos señores me importan un comino. Yo quiero que en la República Checa se maneje el dinero europeo que nos proporcionan nuestros aliados y socios de Europa de manera decente, de acuerdo con la ley y que no quedemos como unos completos tontos. Ese es mi objetivo. Por eso, yo evalúo toda esta situación, diría, con cierta distancia, y me parece que lo que está pasando alrededor de Andrej Babiš necesita ser investigado. Es necesario que todo esté en orden, que no haya ningún desorden. Es necesario cumplir con algunas leyes. Y por supuesto, lo que pasó alrededor de Jurečka, teóricamente cualquiera puede pedir que se investigue, ¿verdad? En la fiscalía. Teóricamente podría ser algún tipo de favoritismo familiar, algún pequeño trato interno, algo así que lamentablemente sucede, pero no es la misma situación que con Agrofert. Quiero explicar el conflicto de intereses de otra forma, ¿de acuerdo? Cada político, en cualquier situación, está en cierto grado en un conflicto de intereses. Sí, los políticos invierten en distintas empresas como $500,000 en una fábrica de armas, por ejemplo. Solo tienes $500,000 invertido en acciones de Chizet Colt o CS Group. En ese momento enfrentas un conflicto de intereses ético y moral. Y si tú como político tienes invertido $500,000 en una fábrica de armas, entonces tienes esa motivación personal de apoyar el armamento para que suban tus acciones, ¿verdad? Moralmente tienes un conflicto de intereses, legalmente no. Desde el punto de vista legal solo hay conflicto de intereses si posees al menos una cuarta parte de la empresa. Si tienes más del 25% de las acciones de esa empresa, habría conflicto de intereses. Si solo tienes 1% de las acciones, no hay conflicto de intereses.
Si igual tu hermano tiene una empresa y tú puedes controlar los flujos de dinero para beneficiarlo. Desde un punto de vista moral y ético, estás en un conflicto de intereses. Desde el punto de vista legal, no estás en un conflicto de intereses. De la misma manera, tienes la empresa Agrofert, la transfieres a algún fondo y sabes que esa empresa la recibirán tus hijos. Sigues en conflicto de intereses porque quieres ayudar a tus hijos. Pero desde el punto de vista de la ley no estás en un conflicto de intereses porque el hecho de que quieras hacer algo por tus hijos para que a la empresa le vaya bien, bla, 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 eso ya no se considera un conflicto de intereses. Moralmente y éticamente sí sigues en conflicto, pero según la ley no. Sí, esto hay que diferenciarlo. Fáctico, el conflicto de intereses fáctico, o sea, en un conflicto de intereses fáctico, prácticamente todas las personas están casi todo el tiempo. La ley es conflicto de intereses, eso es otra cosa. Así que así es. Por favor, damas y caballeros, escríbanme en los comentarios cómo lo perciben ustedes, si le desean suerte a la Comisión Europea para que investigue esto a fondo, para que nuestros locos finalmente tengan alguna supervisión de adultos sobre ellos. O más bien están en la onda de el que no roba, no cuida a su familia y esas cosas típicas de nuestro país. En resumen, hay más personas justas o más que buscan sacar provecho por debajo de la mesa. Díganme qué piensan, apoyen el contenido, vayan a los streams, compartan, sigan, den like, sean buenas personas y honestos. Gloria a Chequia, gloria a la agricultura checa, pero de manera honesta.